En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por el favor de su atención. Bienvenidos a una reflexión más. Esperemos que el Espíritu Santo inunde nuestro corazón para que podamos reflexionar, así como lo hemos venido haciendo durante toda esta cuarentena y durante toda esta cuaresma. Hoy un día más, el Señor ha puesto en mi corazón hablar contigo de algo que es necesario que lo entendamos. Aunque muchas veces nos hagamos tantas preguntas, es necesario que lo sepamos. No sé si te ha pasado, pero normalmente uno se pregunta, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Será que Dios tiene algún propósito para esto? O en fin, cualquier tipo de pregunta relacionada a ese tipo. Normalmente nosotros los cristianos llegamos a creer y a considerar que por el simple hecho de ser cristianos, nada nos va a pasar, porque nos sentimos confiados en Jesús. No quiere decir que por el mismo hecho de ser cristianos es que no vamos a ser tentados. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia donde nos dan a entender que somos tentados muchas veces. Y yo he querido venir a hablar contigo sobre esto porque es necesario que entendamos que pasando por el fuego es que nos purificamos. Mis queridos hermanos, yo he podido comprobar que no hay domingo de gloria sin un Viernes Santo. Tenemos que ser probados, nuestra fe tiene que ser probada. La vez pasada tuve la oportunidad de hablar con un amigo y le preguntaba, oye, ¿tú crees que todo lo que sucede en el mundo es porque Dios lo permite? Me dice él, yo creo que sí, porque pues Dios es el que tiene control de todo. Le dije yo, pues hasta cierto punto tienes razón, pero te diré algo, le digo yo. ¿Tú crees que Dios va a permitir que algo malo le pase a sus hijos? Lo puse a pensar. También le dije, ¿tú crees que las tribulaciones que Dios nos permite pasar son simples casualidades? Le di a entender mucho con lo que le dije. También quiero decírtelo a ti. Hay tribulaciones a las que son necesarios nuestros comportamientos, cómo nosotros asumimos eso. Para que podamos entender un poco más de esto, tenemos que obviamente verlo bíblicamente. Contrario a lo que algunos pueden decir, la vida del cristiano no es una vida sin aflicciones. Es más, desde el inicio nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he venido al mundo. El Señor mismo nos dice, vamos a tener tribulaciones, pero también nos motiva y nos invita a no tener miedo porque Él está con nosotros. Tenemos que creerlo, tenemos que confiar en Jesús. No por ser cristianos es que no nos va a dar este mentado COVID-19, que Dios lo reprenda. Si en algún determinado momento tú te has sentido amenazado, recuerda este versículo del Evangelio de Juan. El mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he venido al mundo. Nosotros tenemos el favor de Jesús, solamente tenemos que creer en Él. En este pasaje no solo tenemos la afirmación de que las tribulaciones vendrán, sino que se nos propone que Jesús está por encima de ellas. Nuestro Dios es un Dios de propósito, por lo que sabemos que en toda aflicción Dios tiene algo para nosotros. Mis queridos hermanos, yo estoy seguro que muchas cosas hemos aprendido con este coronavirus. Hasta la persona más insensata, este coronavirus le ha llegado a mover algún tipo de sentimiento. El Señor Jesús usa nuestras pruebas para mostrarnos áreas de nuestra vida que todavía no le hemos rendido totalmente.
Yo estoy seguro que hay muchas personas, es más, me voy a incluir, habemos muchas personas que lamentablemente con este coronavirus hemos aprendido a valorar muchas cosas. Por ejemplo, la unión de la familia. Hoy en día en esta cuarentena tenemos la posibilidad y también el regalo de Dios de estar compartiendo con nuestra familia, de mirar a mamá de cerca, de mirar a papá de cerca, de platicar con nuestros hijos, de disfrutar cada rincón de la casa. Qué importante es esto, a tal grado que podemos salir de noche, mirar las estrellas y disfrutar el firmamento. Es una creación de Dios. Qué maravilloso es despertarnos sin alarma, con la esperanza de que Jesús pronto hará el gran milagro que queremos, el que se encuentre la cura para el COVID-19. Necesitamos aprender a ser más colaboradores con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestro hermano. Necesitamos ser un poco más sensatos. Platicaba también con un amigo y le decía: oye, si tú vas a la pulpería, no compres 10 libras de arroz, compra 5, porque hay más personas que necesitan comer y necesitamos darles a ellos. Que este COVID-19 nos ayude a tener mucha más hermandad, a querernos los unos a los otros, a que el bien tuyo también sea el mío. Perdónenme que se los diga, pero Jesús no tiene nada que ver con este COVID-19. Hay muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, las cuales son simples irresponsabilidades nuestras. Hay tribulaciones, ese ya es otro punto que con el transcurso de esta plática la vamos a tener. Las tribulaciones son aquellas que el Señor permite que pasen en tu vida para engrandecer tu fe, para que puedas entender el propósito de Él en tu vida. Hay muchos ejemplos bíblicos. Este es el caso más común, que es el caso de Job. El Señor permite que Job pase por todo lo que pasó porque quiere probar la fe. El Señor también quiere probar nuestra fe. El mundo ya se tuvo que dar cuenta cuánto necesitábamos este mentado COVID-19, a tal grado que al mundo entero lo ha hecho reflexionar, lo ha hecho a valorar las pequeñas cosas, lo ha hecho a hacer cosas que años no tenía. Imagínate, el mundo completo, el planeta ha tenido un nuevo respiro. Esto es como un nuevo comienzo. De las tribulaciones como esta es donde se levantan grandes líderes, grandes héroes. Es donde aprendemos a apreciar lo mucho que Dios nos ha dado y cómo tenemos que vivirlo. Jeremías 23:29: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. La palabra de Dios es poderosa, todo cristiano lo sabe. Nosotros sabemos a ciencia cierta que la palabra de Dios tiene poder, porque sabemos que somos respaldados por el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿declararás sanidad para todos los enfermos de coronavirus? ¿Declararás que en el nombre de Jesús ese virus será destruido? ¿O no lo harás porque no eres cristiano? Mis hermanos, hasta el momento el COVID-19 no está atacando solo a los cristianos, ni tampoco solo a los adultos, ni tampoco solo a los niños. Nos está atacando a todos por igual. Y tenemos que entender que esta tribulación, en el poder de Jesús, la vamos a superar. Pero tenemos que entender que tenemos que refugiarnos en su amor, en su presencia. Esta cuarentena nos tiene que ayudar a reflexionar en todos los ámbitos de nuestra vida. Seas rico, seas pobre, seas un indigente, seas quien seas. El Señor tiene para tu vida un propósito increíble. Y a través de este COVID-19 hemos aprendido y seguimos aprendiendo una gran lección. Siempre he creído que es en la misma tribulación que desarrollamos los músculos de la fe, mientras somos purificados. Es más, además en la misma tribulación también nos demostramos quiénes somos realmente y quiénes somos para Jesús, porque nunca nos abandona. En medio de nuestra tribulación,
Jesús siempre nos está acompañando. Yo les digo, cuando uno que profesa ser cristiano se aparta de Dios por la tribulación, está probando que no es en realidad un cristiano. Está demostrando que es realmente una persona hasta cierto punto incrédula. ¿Por qué razón? Porque los que estamos con Jesús tenemos que estar confiados completamente en Él. Tenemos que estar completamente confiados en Él, en su presencia, en su infinita misericordia. Sabemos que solo de la mano de Él es como vamos a salir adelante. Hay muchas historias bíblicas donde muchos personajes han pasado por muchas tribulaciones. De hecho, estoy seguro que tú, lamentablemente, pues has tenido la pérdida de algún familiar. Te has hecho tantas y tantas preguntas. Estoy seguro que te has preguntado, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué tengo que ser yo el enfermo? ¿Por qué no está enfermo otra persona? ¿Por qué no está enfermo fulano que no va a la iglesia? ¿Por qué me enfermo yo que si voy a la iglesia? Y empiezas a cuestionar a Jesús. ¿Por qué me enfermo yo, Padre? ¿Qué te sirvo en la iglesia? Hermano, quiero decirte algo. Tú no estás enfermo, tú estás siendo probado. Tú estás pasando por una tribulación, donde Jesús quiere manifestar su amor a través de lo que a ti te está pasando. Y lo único que necesita es que tu fe salga a flote. Es que tú crezcas espiritualmente y tengas la plena confianza y seguridad en Él. Quisiera regalarte bíblicamente una hermosa historia donde vemos cómo se manifiesta el amor de Jesús. Jesús ha pasado por muchos lugares encontrándose a personas con muchas dificultades, algunas desde su nacimiento, otras en el transcurso de su vida. Y para cada una de estas tribulaciones hay una respuesta, hay una explicación. ¿Y quién mejor que lo haga Jesús a través del evangelista Juan en el capítulo 9? Hay una hermosa historia que se llama Jesús sana a un ciego de nacimiento. Me imagino que ya la has escuchado otras veces, pero quisiera que reflexionáramos un poco en cuanto a ella. Si quieres puedes buscar tu Biblia y pues llevamos la lectura. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: No es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé. Por tanto fue, se levantó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían: ¿No es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: Este es, y otros: No, pero se parece a él. Él decía: Yo soy. Entonces le decían: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces, cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Mis queridos hermanos, este es un hermoso pasaje de la Biblia. Es una hermosa historia donde podemos hablar mucho. Podríamos entender tantas cosas. Yo te podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es tu ceguera? ¿Qué es aquello que no te permite ver a Jesús? ¿Cuál es el milagro que estás esperando de Jesús? ¿Te gustaría que Jesús te quitara esa ceguera? Qué maravilloso es entender el mensaje de la palabra de Dios. El Señor es maravilloso. Ya podemos ver desde el principio que dice: Rabí, ¿quién pecó,
o sus padres, para que naciera ciego? Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Será que estoy pagando algo? Y muchas cosas por el estilo. Jesús le responde, no es que éste haya pecado ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Mi querido hermano, el coronavirus, simple y sencillamente, es para que veamos la gloria de Dios. Esto no nos va a vencer. Simple y sencillamente, muchas de las cosas, aunque Dios no las permita, son parte de nuestro diario vivir. Como son irresponsabilidades nuestras, sencillamente es ahí donde la misericordia de Dios nos abraza y podemos ver su obra en nosotros. No es que nosotros hayamos pecado, simple y sencillamente es para que la obra de Dios se haga como se tiene que hacer. No sé si te has preguntado, ¿por qué esta enfermedad para mí? ¿Por qué no se enferma mi amigo? ¿Por qué no se enferma él? ¿Por qué esto y esto y esto y lo otro? Sencillamente, si tú tienes un padecimiento, es porque el Señor quiere manifestarse contigo. Por eso te pregunto, ¿cuáles creen que son las obras de Dios? Sencillo. Eso que pasa cada cierto tiempo en la vida, lo que hoy nosotros conocemos como milagros, esas son las obras de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros que estamos escuchando en este momento no necesitamos un milagro? Yo sé que sí. Afortunadamente la misericordia de Dios es tan grande que para nosotros nunca tiene un no, siempre tiene un sí. Mientras yo esté en el mundo, dice el Señor, yo soy la luz del mundo. ¿Crees que Jesús está en este mundo? Antes de irse nos regaló lo más hermoso que hay en el mundo. Nos dejó a nuestro Consolador, a nuestro Paráclito, a nuestro abogado, a nuestro defensor. Se quedó en espíritu y en verdad con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos que creer que Jesús está entre nosotros. ¿Qué sería de nuestra vida sin Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿A quién acudiríamos en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones? ¿A quién acudiríamos si no es a ti, Señor? La vez pasada tuve la oportunidad de hablar con un amigo. Se sentía muy mal, estaba muy mal. Y le dije, ¿por qué no buscas a Jesús en la intimidad de tu casa? Seguramente lo tienes guardado en algún rincón, en algún cuarto. Ve y búscalo. ¿A quién irás si no es a Él? Ya lo dice la palabra. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús es la luz del mundo, es nuestra luz, es la luz que alumbra nuestro interior y nuestro exterior, y somos nosotros los portadores de esa luz. Por eso el coronavirus no nos va a apagar la luz que Jesús tiene en nuestro corazón. Te pregunto, ¿en quién depositas tu fe? Cuando sientes miedo, el miedo se apodera de ti y te sientes en un estado de pánico que no te deja ver realmente a Jesús. Eso es lo que está ocasionando este virus. Eso es lo que simplemente nos tiene a ciegas. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Jesús nos toque la vista y nos permita ver la realidad en la que estamos viviendo. Necesitamos ser más unidos. Necesitamos que el Señor nos apague esa ceguera que tenemos, de esa ceguera que posiblemente llevamos años sufriendo. Ya lo dice en su palabra, mientras yo esté en este mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo también lo creo y estoy completamente seguro. Te pregunto, ¿cuál es la ceguera que no te permite ver la obra de Jesús en tu vida? No me digas que es el coronavirus, por favor. ¿Será tu incredulidad o será tu poca fe? Lamentablemente, no necesariamente necesitamos el COVID-19 para acercarnos a Jesús, pero no porque esto esté sucediendo ahora, tengas miedo de acercarte. Al contrario, esto puede ser un requisito para que tú le empieces a buscar, le empieces a creer, empieces a sentir la necesidad de Jesús, porque sí, posiblemente se acerque en los últimos tiempos.
Pero, ¿quién nos da garantías de eso? Solo Jesús sabe la hora, la fecha y el día. Mientras tú no te pongas a pensar en eso, piensa que todo tiene solución estando de la mano del Señor. Ya lo dijo en su palabra, yo soy la luz del mundo. Y mientras yo esté aquí, yo seré tu luz. Entonces no tienes por qué tener miedo, tienes que aprender a quitarte esa ceguera que te está quitando la luz de Jesús. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. ¿Cuántos quisiéramos despertar un día y decir: ya no hay más coronavirus? ¿Cuántos quisiéramos entender que Jesús es nuestra luz? Que Jesús es quien nos quita la ceguera. ¿Cuántos quisiéramos que Jesús nos tocara? ¿Cuántos quisiéramos salir de esta cuarentena? He escuchado a muchos quejándose de la cuarentena. Otros han dado gracias a Dios por ella. Por lo menos a mí me ha servido de mucho. He invertido tiempo en invitarte a ti, querido oyente, a que reflexiones un poco. Lamentablemente seguimos depositando nuestra fe y nuestra esperanza en la ciencia. Y seguimos limitando el poder de Jesús. Hermanos, no podemos minimizar el poder de Jesús. Está bien, la ciencia hará su parte, pero el que tiene poder sobre todas las cosas, tú sabes, es Jesús. Pero eso sí, oremos al Señor para que le dé la sabiduría a los médicos, para que podamos encontrar y combatir este virus lo más pronto posible. Hermanos, necesitamos pasar por el fuego para ver de qué estamos hechos. Hasta cierto punto el COVID-19 es tan necesario. Eso mide nuestra fe, eso mide realmente nuestro comportamiento como cristiano. Necesitamos pasar por el fuego, necesitamos ser moldeados por el Maestro. Solamente cuando somos moldeados por el Maestro, entendemos realmente el propósito de nuestra enfermedad, de nuestra aflicción y posiblemente de nuestras adversidades. Por eso quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento, no te voy a quitar mucho tiempo. Quiero que repitas en el fondo de tu corazón lo que yo te voy a decir. Padre Celestial, tú que habitas en gloria, Padre, aquí estoy, te dedico este momento. Porque reconozco que soy sensible ante tu presencia, porque posiblemente he renegado de mi situación, me he sentido lleno de miedo, lleno de aflicción y en algún momento determinado de mi vida he querido abandonarlo todo. Sé que tu Espíritu Santo está conmigo, aunque no lo pueda ver, yo lo puedo sentir. También reconozco que tú eres la luz del mundo, pero necesito que aumentes más mi fe, porque en medio de las tribulaciones me siento débil. Necesito que aumentes mi fe. Quita de mí esta ceguera y permíteme verte cada vez más, sentirte cada vez más, tenerte conmigo cada vez más. Reconozco que sin ti no soy nadie, reconozco tu señorío. Sé que sin ti mi vida no tiene sentido. No es que te busque únicamente ahorita que está el COVID-19 acechando nuestra vida. Quizás esta sea la oportunidad que yo tengo para estar en tu presencia, para dedicarte el momento que tanto he venido necesitando. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, yo te imploro, Señor, misericordia para el mundo entero, para cada una de las personas que en este momento está sufriendo producto del COVID-19. Hasta ahí donde ellos están, yo suplico que tu Espíritu Santo llegue, los bendiga y los haga ver tu rostro y puedan ser sanados. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero agradecer a todo el que tuvo la oportunidad
de escuchar este audio. Hasta ahí donde estás, te mando un fuerte abrazo. Y te digo, no tengas miedo, no te preocupes. Esta tempestad pronto pasará. Cuando los discípulos tuvieron miedo, solo decían: quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Lo mismo pidamos nosotros: Señor, quédate con nosotros porque tenemos miedo, y contigo todo es posible. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, quédate en casa.